Bienvenidos. Lo que vamos a explorar hoy no es simplemente una rama más de la filosofía. Nos adentramos en la estructura misma del pensamiento. La lógica formal es, si se quiere, el esqueleto sobre el que se articulan las ciencias y el conocimiento riguroso. No es un mero juego simbólico, sino el intento de construir un lenguaje con el que la razón pueda hablar de forma precisa, unívoca y certera. Les invito a adentrarnos en esta disciplina fundamental. Partamos de una pregunta que en realidad es el origen de todo esto. ¿Es de fiar nuestro propio lenguaje, la herramienta con la que pensamos y nos comunicamos? El lenguaje natural, el que usamos todos los días, posee una riqueza extraordinaria. Nos permite la poesía, la metáfora, la ironía, pero esa misma flexibilidad es un problema para la ciencia y la filosofía, que buscan la precisión. Su principal defecto es la ambigüedad. Una misma palabra, una misma frase, puede tener múltiples significados, y eso, para el razonamiento riguroso, es inaceptable. Para ilustrar hasta qué punto puede ser problemático el lenguaje, consideremos el ejemplo clásico, la famosa paradoja del mentiroso. Fíjense en esta frase aparentemente inofensiva. Es una afirmación de una simplicidad absoluta que, sin embargo, cuando la sometemos a un análisis lógico estricto, hace que nuestro lenguaje colapse. No es que nos presente una dificultad, es que nos lleva a una contradicción irresoluble. Veamos por qué. Analicemos esto con calma. Tenemos dos opciones. O la frase es verdadera o es falsa. Supongamos lo primero, que es verdad. Si es verdad que yo soy un mentiroso, entonces la persona está diciendo la verdad. Pero si dice la verdad, no puede ser un mentiroso. Por tanto, la afirmación es falsa. Partimos de verdadero y llegamos a falso. Contradicción. Probemos el otro camino. Supongamos que la frase es falsa. Si es falso que yo soy un mentiroso, entonces la persona está diciendo la verdad. Pero si está diciendo la verdad, la frase, que afirma que miente, debería ser cierta. De nuevo, una contradicción. El lenguaje natural se rompe. Es incapaz de gestionar esta frase. Ante este colapso, la solución no fue intentar arreglar el lenguaje natural, sino crear uno nuevo desde cero. Un lenguaje artificial, un lenguaje formal. A diferencia del lenguaje común, que ha evolucionado orgánicamente, un lenguaje formal es una herramienta de diseño, creada con un único propósito, el análisis riguroso y sin ambigüedades. Es un intercambio. Se renuncia a la expresividad poética para ganar una precisión absoluta. En un lenguaje formal bien diseñado, la paradoja del mentiroso no es que sea falsa, es que directamente no se puede ni formular. Bien, este será nuestro recorrido. Ya hemos visto el problema del lenguaje. Ahora vamos a analizar la unidad básica de la lógica, que es el argumento. Después estudiaremos los componentes de su lenguaje formal, su alfabeto. Veremos cómo se calcula la verdad de las fórmulas y, finalmente, qué tipo de certeza podemos alcanzar con este sistema. Entramos pues en el corazón de la disciplina. Es fundamental entender que a la lógica no le preocupa si un enunciado aislado es verdadero o falso. Su objeto de estudio no es la verdad, sino la validez. Es decir, le interesa analizar si la conexión entre unas ideas y otras es correcta, si la estructura de nuestro razonamiento es sólida. En lógica, la palabra argumento tiene por tanto una definición muy precisa. Es un conjunto de enunciados, llamados premisas, de los cuales se deriva otro, llamado conclusión. Y la palabra clave aquí es necesariamente. Esto significa que si aceptamos que las premisas son verdaderas, estamos obligados a aceptar que la conclusión también lo es. La conclusión, en cierto modo, ya está contenida en las premisas. El argumento válido simplemente la hace explícita. Para que esto quede más claro, veamos un ejemplo muy sencillo. Este razonamiento se puede descomponer perfectamente en la estructura lógica que acabamos de ver. Tenemos una primera premisa que establece una condición, una segunda premisa que afirma que esa condición se cumple, y por tanto una conclusión que se sigue de forma inevitable. A la lógica le da igual que hablemos de Víctor o de motos, lo que le interesa es la forma de este razonamiento. Justamente para poder analizar esa forma pura, necesitamos abstraernos del contenido. Y para ello necesitamos un nuevo lenguaje, un lenguaje simbólico. Así que vamos a conocer ahora los elementos básicos de este lenguaje, el alfabeto de la lógica proposicional. Este alfabeto es, en realidad, muy simple. Consta solo de 3 tipos de elementos. Por un lado, las variables, que son letras como P o Q y que van a representar enunciados completos como Víctor aprueba el curso. Por otro, los conectores, que son los símbolos que nos sirven para unir y relacionar esos enunciados. Y finalmente, los símbolos auxiliares, los paréntesis, que funcionan igual que en matemáticas, nos dicen en qué orden debemos operar. Empecemos por el conector más simple de todos, el negador. Su función es la más básica que se puede realizar en lógica, darle la vuelta al valor de verdad de una proposición. Si un enunciado es verdadero, su negación es falsa, y si es falso, su negación es verdadera. No hay más. Y para definir cómo funciona sin ninguna ambigüedad, utilizamos una tabla de verdad. Es su manual de instrucciones.
Usaremos un 1 para verdadero y un 0 para falso. Como pueden ver, la tabla es muy clara. Si P vale 1, no P vale 0. Si P vale 0, no P vale 1. El siguiente conector es el coyuntor, que es el equivalente a nuestra I. Este conector es muy exigente. Para que una conjunción P y Q sea considerada verdadera, es condición indispensable que tanto P como Q sean verdaderas por separado. En cualquier otro caso, la conjunción será falsa. Si observamos su tabla de verdad, esto queda perfectamente reflejado. De las 4 combinaciones posibles de valores para P y Q, solo hay una que da como resultado 1, es decir, verdadero, aquella en la que ambas variables son verdaderas. En los otros 3 casos, el resultado es 0, falso. Ahora pasamos al disyuntor, que equivale a nuestra partícula O. Pero aquí la lógica debe tomar una decisión, porque en el lenguaje natural la O a veces es exclusiva, o esto o lo otro, y a veces es inclusiva. Pues bien, para evitar ambigüedades, la lógica siempre la interpreta en su sentido inclusivo. P o Q será verdad si al menos una de las dos lo es, incluyendo el caso en que ambas lo sean. La tabla de verdad del disyuntor es, por así decirlo, la imagen opuesta a la del conjuntor. Es mucho más permisiva. Una disyunción solo va a ser falsa en un único caso, cuando ambos componentes sean falsos. Con que haya al menos un 1, la fórmula completa ya es verdadera. Y llegamos al conector central, el que articula la propia idea de inferencia, el condicional. Representa la estructura sí, entonces. La parte del sí se llama antecedente y la del entonces consecuente. Este conector es absolutamente fundamental, pero su definición formal puede resultar un poco extraña al principio. Por eso prestemos mucha atención a su tabla de verdad. Lo más importante de esta tabla está en la segunda fila. Un condicional es falso en una única situación, cuando partimos de un antecedente verdadero y llegamos a un consecuente falso. Ese es el único caso en que la implicación falla. En todos los demás casos, el condicional se considera verdadero. Esto incluye los 2 últimos casos, en los que partimos de una premisa falsa. Y esto es lógicamente coherente. De la falsedad se puede deducir cualquier cosa sin cometer un error lógico. Muy bien. Ahora que ya conocemos las piezas, las variables y las reglas de los conectores, podemos empezar a analizar fórmulas mucho más complejas. Y la herramienta para hacer este análisis es precisamente la construcción de una tabla de verdad completa. Lo bueno de este método es que es un procedimiento puramente mecánico, es un algoritmo. Siguiendo estos 4 pasos, podemos saber el valor de verdad de cualquier fórmula. Primero, calculamos cuántas filas necesitamos. Después, escribimos todas las combinaciones posibles de verdad y falsedad. Luego, vamos resolviendo la fórmula por partes, de los conectores interiores a los exteriores. Y finalmente, calculamos la columna del conector principal que nos dará el resultado final. Y una vez que hemos terminado todo ese proceso, ¿qué hemos conseguido? Esa columna final, la que está bajo el conector principal, es la clave de todo. No nos dice si la frase es cierta en el mundo real, sino algo mucho más profundo. Nos revela cuál es su estatus lógico. Nos dice si es una verdad necesaria, una falsedad necesaria o algo que depende de los hechos. Al final, solo hay 3 posibilidades. Si la columna final contiene únicamente unos, estamos ante una tautología. Es una verdad formal, una ley de la lógica, algo que es verdadero siempre. Si por el contrario contiene únicamente ceros, es una contradicción, una falsedad formal, algo que es lógicamente imposible. Y si contiene una mezcla de unos y ceros, que es lo más habitual, decimos que es una fórmula contingente o indeterminada. Su verdad depende de los hechos. Con esto hemos visto cómo se puede construir un sistema capaz de generar certezas absolutas, las tautologías. Pero esto nos deja con una pregunta final, ya de carácter más filosófico. Este lenguaje de precisión nos sirve para validar nuestros razonamientos, pero ¿es capaz de describir toda la realidad? ¿Qué tipo de verdades del mundo puede capturar este sistema? ¿Y cuáles, por su propia naturaleza, se le escapan? Esta es, en última instancia, la pregunta que define tanto el poder como los límites de la razón formal.